Bien, a partir de este momento ya está activa la grabación de la clase y voy a proceder a compartir la pantalla. Les voy a agradecer a los compañeros que están por acá que me confirmen si pueden efectivamente ver mi pantalla. Muchachos, ¿sí pueden ver la pantalla compartida o no? Sí, profe, sí se ve. Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio para poder cumplir con esta clase de hoy. Voy a hacer la salvedad, ¿verdad?, de que dada la situación particular de la fuerte lluvia, si ante una eventualidad y que puede ocurrir, me quedara yo sin internet, se cerrara la clase o lo que sea, recordemos, ¿verdad?, que igualmente pues yo estoy aquí conectada con una laptop, así que la parte eléctrica en buena teoría no tendría que afectar a mí, pero sí la parte del internet eventualmente ante un apagonazo, podría afectarme. En todo caso, ¿verdad?, dándose un escenario en donde se cierra la clase, ¿verdad?, ustedes pues queden con la tranquilidad que igualmente yo continúo explicando la clase, igualmente se completa todo el proceso de la grabación y la idea es que ustedes eventualmente ya cuando la grabación esté subida en plataforma, pues puedan retomar, ¿verdad?, eventualmente donde haya quedado, si fuera el escenario. Esperemos en Dios pues que todo marche con normalidad y no tengamos esa dificultad, pero sí vale la pena hacer la salvedad. Bueno, entonces, para hoy, siempre en este módulo, ¿verdad?, recordemos que es el módulo de herramientas de calidad, vamos a cubrir 3 herramientas más, particularmente. La primera herramienta que vamos a ver es probable que algunos estén familiarizados o que hayan escuchado por lo menos el término, ¿verdad? Esta herramienta se llama diagrama de causa y efecto o más popularmente espina de pescado. Y vamos a ver que precisamente tiene esta otra denominación, por así decirlo, de espina de pescado, porque su forma a la hora de confeccionarla parece una espina de pescado, ¿verdad? Ahora bien, el diagrama de causa y efecto, como les decía, ¿verdad?, es eso que pueden apreciar ahí, tiene esa particularidad, su forma, su manera de dibujo, llamémoslo así, parece la espina de un pescado. Esto es una técnica, ¿verdad?, que se utiliza para analizar lo que es la solución de problemas. Entonces, si nos encontramos en un departamento, en una industria, en una situación que se está evidenciando que hay problemas, que están presentándose situaciones contrarias a las deseadas, esta herramienta resulta ser bastante útil para detectar qué es lo que está causando ese problema. Y pues tiene una estrecha relación, ¿verdad?, con características de calidad. Aquí, como les decía hace un momentito, ¿verdad?, se van a identificar las causas de los problemas y va a ser mucho más sencillo para el área de calidad, por ejemplo, detectar o desarrollar soluciones posibles para poder resolver la situación que se esté dando, ¿verdad?, en X departamento, en X área o bajo alguna situación particular de la empresa. Ahora, ¿cuáles son las funciones de este diagrama de causa y efecto? Bueno, tiene muchas funciones, pero por lo menos hoy vamos a conocer 4 funciones. La primera función es que esta herramienta favorece el intercambio de ideas entre los miembros de un grupo de trabajo. Ahora, partimos del hecho que cuando se identifica un problema, pues se pueden unir, ¿verdad?, o conformar un grupo de trabajo de colaboradores que empiezan probablemente en una mesa redonda, por ejemplo, a dar sus opiniones sobre qué creen ellos que está generando el problema. Entonces, por eso dice que favorece el intercambio de ideas entre los miembros del grupo.
También permite identificar muchos factores que pueden estar afectando y generando el problema, y al haber tanta información es posible hacer una clasificación de estos datos e inclusive encontrar las relaciones que existen uno con otro si es que las hay, ¿verdad? En estas situaciones a veces inclusive es posible detectar que hay un efecto, llamémoslo así, dominó, ¿verdad? Que un elemento está generando un rebote de varias situaciones. Entonces, al final, en lugar de atacar un montón de situaciones, se ataca la causa raíz y ahí, ¿verdad? De forma automática, pues se pueden cubrir todos los demás inconvenientes o situaciones que se han detectado. Además, sirve para prevenir problemas, ya que ese intercambio de ideas que se va a dar con todos los miembros que participan en la confección del diagrama va a permitir que se cree una visión mucho más amplia de la que podría tener una sola persona si lo hiciera pues, solito, ¿verdad? Mientras que entre más personas involucradas, que estén familiarizadas con el proceso, con la situación, aportan ideas, la visión es mucho más amplia y detallada. También se pueden combinar con otras herramientas como la lluvia de ideas, que de hecho va muy de la mano con esto, que simplemente es empezar, por ejemplo, a escribir en una pizarra, por dar un ejemplo, toda la información que cada uno de los miembros considera es atinente o se relaciona con la situación que se está analizando. Ahora bien, para confeccionar este diagrama es importante, es parte de su confección, tomar en cuenta estas 7 M's de calidad que ven en pantalla. Ahora, se dice 7 M's porque, por supuesto, digamos que cuando nacen bajo un idioma inglés, entonces todas las palabritas, ¿verdad?, que vamos a ver, su origen es en inglés. Hago la aclaración porque hay una por ahí, pues que en el español al traducirlo no empieza con M, para que lo tengamos presente. Entonces, cuando confeccionemos el diagrama de causa y efecto, es importante que tomemos en consideración estos 7 aspectos. O sea, de cada uno de estos aspectos, por así decirlo, tenemos que empezar a tratar de identificar, a desmenuzar todas las situaciones que se están presentando alrededor del problema en cada una de estas áreas. Entonces, por ejemplo, tenemos que tomar en consideración materia prima. Bueno, perdón, me devuelvo acá un momentito solamente para hacer el preámbulo de las 7 M's, ¿verdad? Son materia prima, mano de obra, haciendo referencia a las personas, métodos de trabajo, máquinas, medio ambiente, mediciones y administración. Entonces vamos a ir viendo una por una. En la primera, que es materia prima, entonces vamos a decir que aquí tenemos que identificar cuáles son las materias primas que son necesarias para llevar a cabo un proceso, una fabricación, una confección, por ejemplo, de un producto. Aquí deben ser la materia prima que estaba especificada desde un inicio en las hojas de operaciones correspondientes. Es decir, si yo trabajo en una fábrica, por decirles algo, de sombrillas, ¿verdad? Y ya dentro de los manuales, dentro de las hojas de trabajo, está detallado que para las sombrillas se va a ocupar, bueno, yo no conozco de sombrillas, pero vamos a suponer, se va a ocupar tela, se van a ocupar remaches, se va a ocupar aluminio, se va a ocupar algún tipo de cobertura para lo que es el manguito, por mencionar algo, ¿verdad? Se va a ocupar hilo para la costura, un molde. Esa es la materia prima que originalmente ya el fabricante especificó. Entonces no vamos a hablar, por decirles algo, que voy a tomar en cuenta en materia prima, ¿qué se me ocurre decirles? Botones, suponiendo que un botón no tiene nada que hacer en una sombrilla. Pues solamente tomaríamos en cuenta
la materia prima que está directamente relacionada con la fabricación de ese producto que tal vez está generando esa alerta o ese problema. Entonces aquí, ¿qué vamos a considerar de la materia prima? Bueno, podemos considerar cuál es la procedencia, cuál es el estado de la materia prima. ¿Será que de pronto una compra reciente vino con problemitas en el transporte, en el almacenamiento? ¿Será que tal vez cambiamos el proveedor y este proveedor nos ofreció una calidad que al final no era la pactada? La cantidad, ¿será que llegó la cantidad de materia prima apropiada? La fecha de fabricación, el ingreso, o sea, son todas esas pautas que tenemos que considerar sobre materia prima, la que nos van a permitir colocar en este aspecto si tal vez aquí existe una causa del problema que estamos observando o no. Con respecto a la segunda M, la mano de obra, aquí es importante, de hecho se dice que es una de las M's más importantes. Aquí recordemos que en general cualquier proceso, aún aquellos que son automatizados, o sea, donde hay muchas máquinas, mucha tecnología involucrada, es importante recordar que siempre de una u otra manera va a estar a cargo de personal, ¿verdad? Entonces acá, si la maquinaria, si los procesos, ¿verdad?, en los que las personas están involucradas son los que están generando un problema, vamos a identificar si el problema directamente es la persona o las personas. ¿Será que están debidamente capacitadas? ¿Será que están actualizadas con toda la formación del proceso de fabricación, etcétera? ¿Será que es una persona que se encuentra en buenas condiciones de salud? ¿Será que es una persona que está afrontando tal vez alguna situación particular que le está afectando sus emociones, ¿verdad? O sea, tenemos que empezar a ahondar en estos detalles centralizados en la mano de obra. Y también conocer de pronto también hasta la experiencia, ¿verdad? Si de pronto cambiamos un operario y esta persona tiene poca experiencia, entonces de pronto pueda ser por ahí la causa del problema de que se hayan dado, por decirles algo, la producción de algunas piezas que vienen con defectos, que vienen con daños. ¿Será que es la persona que está a cargo la que está incumpliendo, la que nos está generando, ¿verdad?, propiamente la causa de este problema? Entonces, en esta parte, mano de obra, vamos siempre a relacionarlo con las personas involucradas en el proceso de fabricación. El tercer elemento son los métodos de trabajo. Aquí, las operaciones no deben hacerse de cualquier manera, sino que estas tienen que ir guiadas por formatos, por diseños, por pautas previamente establecidas en las hojas de operaciones. O sea, ya hay un manual de pasos, de instrucciones, ¿verdad?, que hay que conocer, que hay que respetar, que hay que llevar a cabo. Y que generalmente pues representa un ciclo de pasos que son repetitivos, hay acciones que son repetitivas y habría que conocer, ¿verdad?, si esta manera en la que fue confeccionada las pautas efectivamente en la práctica está dando una buena respuesta. Será de pronto que en los métodos de trabajo que la administración definió se está generando tal vez algún vacío, está quedando por fuera alguna situación. Será tal vez que la manera en la que está estructurada el orden, digamos, de los procesos o de los pasos, hay algunos por ahí que no están dándose de forma fluida y por el contrario están generando contradicciones o están generando algún tipo de retraso, ¿verdad?, en los procesos. Entonces, en esta parte de métodos de trabajo, aquí vamos a verificar lo que son los manuales, lo que son las hojas de operaciones, vamos a ver las secuencias de la operación, la cantidad de personas que están involucradas, ¿será que son suficientes o no?
En el elemento siguiente, que son las máquinas o la maquinaria, aquí no solamente son máquinas, sino también herramientas que estén específicamente involucradas en el proceso de fabricación. Aquí tendremos que hacernos muchas preguntas, desde ¿será que estas máquinas están recibiendo un buen mantenimiento? ¿Hay un buen chequeo, verdad, de las condiciones de estas máquinas? ¿Será que estas máquinas están dando, por así decirlo, abasto con la operación? ¿Será de pronto que se están presentando algún tipo de anomalías, ruidos, golpes extraños, sonidos extraños en las máquinas y no se ha hecho nada para verificar si estas están funcionando bien? De pronto tendríamos también inclusive que verificar las condiciones ambientales del entorno donde están las máquinas, porque inclusive en maquinarias, ¿verdad? Que el fabricante recomienda, por ejemplo, que se encuentre a una altura específica, que cuente con ciertas coberturas o protecciones, que esté en un ambiente con temperatura X específica, que se le dé una limpieza, ¿verdad?, continua, que los líquidos o los implementos que se utilicen para la limpieza sean los idóneos, y por mencionar, ¿verdad?, algunos de los elementos que habría que considerar en este particular. Déjenme chequear si fue que alguna persona me hizo un comentario. Ok. Aaron, no se preocupe. Sabemos que por el tema de lluvias y demás, pues todos nos vemos afectados de una u otra manera, ¿verdad? Por transporte, por conectividad, etcétera. Así que mucha calma. Entonces, las máquinas, ¿verdad? Repito, son otro elemento a considerar, en donde tendríamos que analizar todas las variables relacionadas con ellas para ver inclusive hasta si están bien calibradas, ¿verdad? Hay maquinarias a las que hay que estar recalibrando porque luego de un sinnúmero de producción, de pronto puede hacer que requieran esa calibración para que no genere ningún atraso o ningún problema. El otro elemento a considerar siempre para la confección del diagrama de causa y efecto es el medio ambiente. Aquí, lamentablemente, es uno de los elementos que muchas veces se descuida o se tiene por menos importante. Y aquí, ¿qué tiene que ver el medio ambiente? Tiene que ver con el tema del orden y de la limpieza del sector productivo. Yo puedo tener excelente personal capacitado, puedo tener maquinaria de última tecnología que esté en excelente funcionamiento, puedo tener absolutamente todo al día, pero si el entorno donde se está generando la producción está evidenciando un abandono, un descuido en orden y en limpieza, podría ser ahí la causa del problema, ¿verdad? Entonces, recordemos que además el orden y la limpieza es sinónimo de seguridad. Hay muchos accidentes en temas de salud ocupacional que se han presentado y la causa es la suciedad, es el desorden. Y también pues esto es algo que genera en las personas, en los colaboradores, ambientes o climas de trabajo agradables o, por el contrario, desagradables, ¿verdad? La limpieza y el orden también es un asunto de respeto mutuo. No se vale que María cumpla con todas las especificaciones, que mantenga su espacio de trabajo limpio y ordenado, pero que Pedro sea muy despistado, sea muy irresponsable, y que por el contrario sea todo lo contrario a María, tenga todo sucio, todo en desorden. Entonces aquí es un asunto de cultura general. Recordemos además que la limpieza y el orden va a promover que estos productos que se están confeccionando, fabricando, verdaderamente cumplan con especificaciones de calidad. Aquí un ambiente limpio es un ambiente que promueve pues que todos los elementos involucrados en la fabricación del producto estén, por así decirlo, íntegros, ¿verdad? Y además, pues la limpieza y el orden va a facilitar los movimientos, va a disminuir los accidentes de trabajo y va a asegurar pues que todos los procesos se estén dando de forma fluida.
El otro elemento a considerar es la medición. Aquí es importante conocer, ¿verdad?, la cantidad de piezas fabricadas, los tiempos estándar de operación, la cantidad de piezas conformes, las no conformes, porque aquí vale la pena aclarar que no solamente hay que llevar un control de todo lo que salió bien, también de aquellas piezas que no están cumpliendo con las especificaciones, tiene que llevarse un buen inventario hasta de este dato. Conocer las mediciones que tienen las piezas, la productividad, la cantidad de retrabajos si se están presentando. Y como dice acá en la imagen, ¿verdad?, en pantalla, dice, pensemos que una gestión ágil y moderna de un proceso se hace cuando se conocen sus índices y sus mediciones. Las empresas trabajan por estadística, ¿verdad? Con las estadísticas de lo que está ocurriendo en producción se pueden tomar decisiones acertadas, se pueden hacer correcciones, se pueden hacer mejoras y se puede inclusive muchas veces anticiparse a algunas situaciones. Y finalmente la última M, recordemos que como lo dije hace un ratito, ¿verdad?, al traducir management, que es administración, ahí se pierde, digamos, el hilo de que empieza con M, pero es administración. La administración es la gestión del sector, ¿verdad? Está a cargo las áreas de personas específicas, estas personas que generalmente son los líderes, son los supervisores, son los que están al pendiente, ¿verdad?, en buena teoría, de que todas las M's anteriormente vistas verdaderamente se estén presentando dentro de los estándares establecidos previamente. Las jefaturas, las gerencias, ¿verdad?, tienen que estar siempre en constante comunicación, tienen que conocer qué es lo que está pasando en la empresa. Y además intervenir cuando sea necesario, ¿verdad?, para la toma de decisiones. Perdón. Acá en las empresas no nos sirve una administración que esté encuevada, por así decirlo, en una oficina y que jamás, nunca, ni siquiera se dé, ¿verdad?, el tiempo para dar al menos una que otra visita a la planta para conocer, para ver qué es lo que está pasando y cómo están dándose las cosas. De las cosas más agradables que uno como colaborador tiene es cuando usted ve a esas altas gerencias visitando su área de trabajo y tratando inclusive hasta de tener un acercamiento con uno, ¿verdad?, como colaborador, porque uno ve que hay un interés, hay una verdadera, un verdadero compromiso de la alta gerencia con toda la empresa. Es muy feo cuando uno escucha, por ejemplo, a un gerente hablar pestes de un departamento y todavía peor escuchar a todos los miembros del departamento decirse, ¿y este de qué habla si ni nos conoce? Si nunca se ha dado una vuelta por aquí para ver las condiciones en las que trabajamos. Entonces, sí tiene que haber un nivel de involucramiento importante por parte de la administración y como dice por acá, tiene que recordar que el encargado es el sector ante la dirección de la empresa y es la dirección de la empresa en el sector. O sea, tiene que ser algo recíproco. No solamente es que todas las situaciones, todas las problemáticas tienen que ser resueltas por los mandos medios o bajos, sino que la alta gerencia tiene que estar involucrada en esto. Y no necesariamente solo para señalar o solo para castigar, sino también para aportar, para felicitar, que esto es muy importante. Entonces, vistos estos 7 elementos que obligatoriamente, esto no es si queremos, los 7 elementos tienen porque tienen que utilizarse a la hora de construir el diagrama de causa y efecto. Para eso, como lo dije a un inicio, tiene que haber un equipo de trabajo. Yo recuerdo que cuando yo hace años empecé a estudiar esto, uno de los profesores pues, nos había puesto a hacer un diagrama de causa y efecto de forma individual sobre un tema específico. Y nos pasaba a muchos estudiantes en aquella época
que a veces uno decía, ay no, pero es que en esta M no tengo nada, lo voy a dejar en blanco. Y resulta que cuando se hacían las revisiones de las tareas, ¿verdad?, relacionadas al tema, el profesor se daba la tarea de dibujar el diagrama en la pizarra y empezaba a alimentar todo el diagrama con todo lo que cada uno de nosotros había pensado. Y curiosamente, todas las M's siempre tenían información. Por eso es importante que haya un equipo de trabajo involucrado en este particular. Vamos a ver entonces ahora la construcción, ¿verdad? El paso a paso para hacer el diagrama de causa y efecto o espina de pescado. Bueno, primero dice seleccionar el problema. Para eso es que se utiliza la herramienta, porque hay un problema, pues vamos a seleccionar el problema. O también podemos hablar de alguna característica de calidad que esté entredicho, ¿verdad? Entonces, que queramos analizarla. Entonces, vamos a escribirla dentro de un rectángulo como el que ven ahí en pantalla en amarillo. Y este siempre por regla vamos a ubicarlo al lado derecho de una hoja de papel. Aquí, por supuesto, si alguien ha tenido la experiencia de trabajar con este diagrama, sabe pues, que hay varias herramientas tecnológicas que nos ayudan a confeccionarlo. Visio, de pronto por ahí de una forma un poquito más manual, hasta en Office, ¿verdad? Se puede hacer. Pero si lo hacemos en papel, el diagrama tiene que cubrir, llamémoslo así, una hoja completa, ¿verdad? Aquí no nos vamos a andar con menudeces de hacer algo chiquititico ahí en una hojita, ¿no? Algo que abarque toda la hoja. Entonces vamos a colocar, repito, el problema o la característica de calidad que queremos analizar dentro de un recuadro y este recuadro lo vamos a colocar a la derecha de la hoja. Como paso número 2, vamos a dibujar una línea gruesa de izquierda a derecha, como ven en pantalla, que pegue, o sea, que toque el rectángulo donde teníamos escrito el problema o la característica de calidad. Esta línea gruesa va a ser como la columna vertebral del diagrama. Paso 3, vamos a dibujar líneas inclinadas como las que ven en pantalla que están apuntando hacia la línea central y las cuales simulan esa espina de pescado, ¿verdad?, que le da el nombre a esta herramienta. Ahora, en cada una de esas líneas inclinadas en la parte superior, como ven en pantalla, vamos a dibujar unos rectángulos en donde vamos a escribir esas M's que acabamos de ver. Es muy probable que inclusive cuando uno ya desarrolla todo este proceso, hayan algunas M's que aunque tengan información, después de analizarlas vamos a entender que son un efecto rebote de otra M y podemos ir descartándolas porque identificamos que verdaderamente pues no son causas, sino que son una consecuencia o un efecto de otro aspecto. Ok, cuando ya hemos dibujado, ¿verdad?, esas espinas de pescado, llamémoslo así, vamos a empezar a dibujar otras flechas o líneas horizontales que apunten cada una de las espinas. Y en el extremo de estas líneas secundarias vamos a escribir esas causas puntuales que ese equipo de trabajo ha empezado a detectar. Nos quedaría algo como esto que ven en pantalla. Ahí tenemos entonces básicamente, ¿verdad?, las M's. Aquí vamos a ver solamente 6 M's. Sin embargo, repito, pueden ser o deberían ser las 7 completas en cada espina de pescado. ¿Cuántas flechas? No hay una limitación. Tantas flechas como ideas o observaciones tenga el equipo de trabajo. Y importante aquí también para tenerlo todavía más presente, ¿verdad? En este diagrama estamos indicando entonces las partes del diagrama. El efecto o el problema o la característica de calidad siempre va a estar a la derecha. Luego vamos a tener las causas, que son las que están encerradas dentro de los rectángulos, que son las M's que vimos hace un rato.
la espina central, que es lo que va a sustentar el diagrama, y las espinas medianas, que son las que nos unen cada una de las M's con la espina central, y finalmente las espinas pequeñas, que ahí es donde empezamos a alimentar, ¿verdad?, propiamente esas observaciones. Aquí tenemos un ejemplo práctico para que se entienda mucho mejor. Y voy a explicarles, por ejemplo, en este caso, la M de materia prima, que está en la parte de abajo a la derecha. Entonces, ¿cuál es la característica de calidad o cuál es el problema que queremos aquí verificar? Propiamente en este ejemplo es la calidad de algún producto. Tal vez estamos teniendo problemas con la calidad de un producto. Entonces, en la M de materia prima, vean que todo el texto que está en azul son todas esas ideas que las personas empezaron a aportar para alimentar el diagrama. Entonces por ahí dice, bueno, puede ser la cantidad, esto si no me equivoco era de una panadería, un problemita con la calidad de un producto de panadería específico. Entonces si ustedes ven ahí, hay una línea que dice huevos. Entonces puede ser que referente al tema de los huevos es la cantidad, o sea, ¿será que hay poca cantidad de huevos para dar abasto y por eso estamos teniendo problema? ¿O será que la cantidad de huevos que se están utilizando en la mezcla es insuficiente o más bien es demasiada? También tenemos por ahí aceite. Entonces, del aceite, ¿qué podemos mencionar? Y quiero que vayan viendo que cada espina de pescado va teniendo como su detalle, ¿verdad?, particular. Y en aceite tenemos el proveedor. Y del proveedor podemos también referirnos a, ¿será la composición de la compra tal vez? ¿Será la cantidad? ¿Será la balanza que estamos utilizando para medir cada uno de los ingredientes? ¿Será que la balanza tiene problemas de mantenimiento? Entonces, todos estos datos, repito, son alimentados por el equipo de trabajo. Al final, ¿verdad?, cuando tenemos ya toda esta información, es mucho más sencillo ver todo el panorama general de la situación, porque puede ser que yo esté pensando solo en un tema o en una particularidad, pero ya cuando estoy participando con un equipo de trabajo, mi visión de la situación amplía. Y de pronto aquello que yo creía era la causa, ya no tiene tanto peso. ¿Por qué? Porque los aportes de mis otros compañeros resultan ser todavía más puntuales. Entonces aquí, a través de esta herramienta, es mucho más sencillo ver el panorama completo y empezar a detectar las causas de ese problema que se está presentando. Ahora, detectar las causas, ¿para qué? Pues obviamente para buscar soluciones, para buscar mejoras, para hacer lo que se necesite hacer con tal de que ese problema o que esa situación mejore, cambie o sea eliminada. ¿Alguna preguntita hasta acá, muchachos, sobre esta herramienta de diagrama de causa y efecto? No sé si alguien ha tenido la experiencia tal vez de utilizarlo o de ver uno en la industria o en la empresa donde laboran. ¿Queda claro entonces, muchachos? Y muchacha, porque creo que ahí tenemos ya una compañera que nos está acompañando. ¿Alguna duda sobre esta herramienta, su construcción? Bueno, están muy calladitos. Vamos a continuar entonces Todo claro, profesora. Muchas gracias, Aaron, por confirmar, gracias. Y ahora pues vamos a ver la segunda herramienta. Me parece que al principio de la clase dije que eran 3 herramientas, las disculpas del caso, solo son 2 las que vamos a ver hoy. Esta segunda herramienta, igualmente, vamos a ponerle mucha atención porque hay una tarea relacionada con esta herramienta que vamos a empezar a ver.
Esta herramienta se llama diagrama de Pareto, también se le conoce como relación 80-20. El Pareto o diagrama de Pareto es un gráfico y en este gráfico se organizan diversas clasificaciones de datos por orden descendente. Descendente es de menor a mayor, ¿verdad? Ahí para que lo tomemos en cuenta. Entonces, ojo aquí que quiero resaltar. Me dice que es un gráfico y que este gráfico va a representarme una clasificación de datos. O sea, que voy a tener un montón de datos, pero tengo que clasificarlos. Y los voy a clasificar de forma descendente, o sea, de menor a mayor. También tienen que respetar un orden de izquierda a derecha por medio de barras sencillas, después de haber reunido todos los datos que se clasifican para las causas. Ahora, ¿para qué se ordenan de forma descendente y para qué se ordenan de izquierda a derecha? Porque lo que nos permite es conocer el orden de prioridades que tiene cada uno de los elementos que graficaremos. Ahora, el doctor Juran aplicó este concepto a la calidad obteniéndose pues lo que hoy conocemos como la regla 80-20. ¿Para qué sirve la ley de Pareto, diagrama de Pareto, Pareto o ley 80-20? Bueno, esta herramienta nos permite detectar los problemas que tienen más relevancia, más importancia en la aplicación del principio de Pareto. ¿Y qué es ese principio de Pareto? Bueno, básicamente se resume en esta frase particular de pocos vitales, muchos triviales. Y dice que hay, o sea, esto significa que hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves. Inclusive yo creo que para la vida diaria, a veces cuando estamos afrontando alguna situación complicada, difícil, de pronto nos sentimos abrumados y creemos que tenemos 1000 problemas. Y resulta que cuando uno se sienta a analizar, a reflexionar un poco sobre la situación que se está presentando y aclara las ideas, es muy probable que tengamos la capacidad de entender que luego de haber creído que eran un montón de problemas, tal vez solamente era un problema verdaderamente grave y que todo lo demás eran cosas sin importancia en comparación con ese problema grave. Entonces, esto es lo mismo, ¿verdad? Se dice entonces que si se tiene un problema con muchas causas, vamos a decir que el 20% de las causas van a resolver el 80% del problema y que el 80% de las causas solo resuelve el 20%, del problema. Entonces, por eso se llama 80-20. 20 va a ser el esfuerzo y el 80 son los resultados. Vamos a ver entonces cómo es que se construye. Yo les adelanto que aquí vienen cálculos matemáticos porque pues todos sabemos que para confeccionar gráficos necesitamos números y generalmente los números tenemos que transformarlos a valores porcentuales, así que vamos a prestar mucha atención por acá. Aquí viene de una forma muy textual, por supuesto, el orden, los pasos a seguir para construir el Pareto. Sin embargo, en las diapositivas siguientes ya viene un ejemplo paso a paso para que quede más claro. Entonces, como primer paso va a ser seleccionar categorías lógicas para el tópico o para el tema de análisis identificado. Aquí es importante incluir el periodo de tiempo. Como segundo paso, reunir los datos y generalmente para reunir datos pues hay que hacer un trabajo de campo, ¿verdad? Hacer observaciones, entrevistas, etc. La utilización de un checklist o una lista de chequeo puede ser de mucha ayuda a la hora de recolectar esta información. Luego tenemos que ordenar los datos.
de la mayor categoría a la menor. Antes estábamos hablando de forma descendente, ¿verdad? Pero también podríamos hacerlo de forma ascendente, que es de mayor a menor. La totalidad de los datos para todas las categorías, o sea, tenemos que hacer una suma para sacar el total, calcular el porcentaje del total por categoría. Como paso 6, trazar los ejes horizontales, que son el eje X, y verticales, que son el eje Y, ¿verdad? Primario y secundario. Trazar la escala del eje vertical izquierdo. Cuando hablamos de escalas, pues son valores que precisamente tenemos que calcular y que ahora los vamos a ver. En el punto 8, trazar la escala del eje vertical derecho para porcentajes acumulativos, comenzando siempre, esto es una regla importante, ahí en el punto 8, por si están tomando nota, siempre vamos a empezar con el valor 0 y hasta el 100, ni más ni menos de eso. Como paso 9, trazar el gráfico lineal para el porcentaje acumulado, comenzando en la parte izquierda de la barra de la primera categoría. Paso 10, dar un título al gráfico, agregando las fechas, esto es importantísimo, de cuándo se recolectaron los datos, y también hay que citar la fuente, o sea, quién fue el que recolectó los datos, de dónde sacamos los datos. Y como último paso, analizar la gráfica para identificar cuáles son los focos vitales. Entonces veamos el ejemplo. Acá tenemos, vamos a suponer, unos defectos que se están observando en un empaque, en un producto X. Entonces, el producto se está confeccionando y estamos detectando que el empaque viene con defectos. Entonces, empezamos a hacer la recolección de datos. Pues vamos a revisar cada uno de estos empaques dañados y encontramos, por ejemplo, que tenemos 14 empaques con problemas de pegamento, 16 empaques con problemas de sello, 192 empaques con problemas de impresión, 47 empaques con problemas de códigos de barras y 134 empaques con problemas del grosor. Ya ahí tenemos los datos para graficar. Y por aquí vamos a ir observando de forma detenida la información de los cálculos que ven en pantalla, empezando de izquierda a derecha, de arriba, haciendo una trayectoria de izquierda a derecha. Entonces, en el primer paso dice ordenar las cantidades de mayor a menor. ¿Cuáles cantidades? Las que vimos antes. Entonces, vamos a ordenar las cantidades de mayor a menor. Así que las impresiones, como vimos antes, son el dato que tiene el mayor número de empaques con este problema. Entonces ordenamos 192, 134, 47, 16 hasta el 14, que es el defecto menor observado. Como paso número 2, vamos a totalizar, o sea, sumamos la cantidad de empaques con daños y tenemos 403. Como siguiente paso, vamos a calcular los porcentajes de cada defecto. Y esos porcentajes que vemos aquí en la última línea, ¿cómo los vamos a averiguar? Muy sencillo. Voy a abrir aquí la calculadora para que ustedes observen en pantalla. ¿Me pueden confirmar si están viendo la calculadora en pantalla? Sí, sí la estoy viendo. Ok, gracias, compañero. Entonces, ¿cómo averiguamos este 48, este 33, o sea, estos números que están en verde y que tienen la simbología de porcentaje? Bueno, vamos a agarrar, por ejemplo, en impresiones 192 y vamos a dividirlo entre el total, que son 403, dividido entre 403, y nos da 0.4764, etcétera, etcétera. ¿Qué me falta? Multiplicarlo por 100. Este 100 es regla, este no va a cambiar, siempre va a ser 100.
Cuando multiplico por 100, entonces me da 47.64. En este ejemplo en pantalla, estos valores están redondeados sin decimales. Recordemos que la regla de redondeo me dice que si el valor es igual o mayor a 5, voy a redondear una unidad hacia arriba, que es este caso. Si ustedes ven después del punto, lo que hay es un 6. El 6 es mayor que 5, así que la regla me dice que redondee una unidad hacia arriba. ¿Cuál unidad? El 47. Entonces, el 47 más una unidad hacia arriba es 48, que es el valor que vemos en el ejemplo que tenemos en pantalla. Ahora, aquí es muy importante que tengamos presente, tenemos que saber si la industria utiliza decimales, si utiliza valores enteros redondeados. Aquí, por un asunto de facilidad práctica, vamos a manejar valores enteros redondeados, como se ve en pantalla. Entonces, solamente para que estemos claros con el procedimiento, vamos a hacer también el de código de barras. ¿Cómo haríamos código de barras? Agarramos 47, que es el valor asignado a código de barras, lo dividimos entre 403, o sea, siempre vamos a dividir entre el total. Me va a dar 0.11. Me falta multiplicarlo por 100 y ahí tenemos 11.66, y de acuerdo a lo que acabo de explicar de redondeo, es por eso que tenemos un 12%. ¿verdad? Importante, hay que ponerle este símbolo de porcentaje. Esto no se nos puede olvidar. No es lo mismo que yo ponga 48 a que ponga 48%. Así que cuidado con eso. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Por el momento son muy claros, profe. Ok, perfecto. Siguiente paso, ya tenemos entonces los valores porcentuales de los errores encontrados. Vamos a la tablita que está en la parte de abajo de esta imagen y ahora vamos a calcular los porcentajes acumulados, que es lo que ven en color rojo. Y esto es muy sencillo. El valor acumulado, como lo dice la palabra, está acumulando. Entonces, pasa lo siguiente. Para la primera línea, el valor acumulado siempre va a ser igual al valor del porcentaje. O sea, aquí tenemos 48%, entonces solo para esta primera línea, el acumulado sería 48, porque no tenemos nada más antes de este dato. Donde empezamos a acumular es a partir de la línea 2 en adelante. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tomar el valor que está antes, o sea, 48, y le sumamos el valor de la línea que estamos por averiguar, que en este caso es 33. Voy a hacer una calculadora para que ustedes lo evidencien. 48, que es el de la primera línea, más 33, 81%. Aquí igualmente vamos a colocarle el símbolo de porcentaje. Hago una salvedad por aquello. Cuando ustedes estén confeccionando el acumulado, no vayan a poner en la calculadora, por ejemplo, 48 y me pongan el símbolo de por ciento. No, en la calculadora me van a poner los numeritos solitos y ustedes son los que le van a escribir al final del resultado en el papel o en el documento como tal el símbolo de porcentaje. Ahora bien, aquí hay algunas observaciones. En el cuadro donde calculamos los porcentajes, estos valores que están en verde, si nosotros hicimos bien nuestro trabajo de cálculo, aquí al final tiene que sumarme 100%. Ahora, puede ser que por un asunto de redondeo me dé 99.99 o tal vez que me dé 100.40, 100.60. Eso no nos va a detener ni nos vamos a preocupar, repito, porque puede ser un asunto de redondeo, pero no me puede dar
más allá, ¿verdad? De un 101 jamás, ni me puede dar 99 separado. Tiene que darme 100 o muy, muy cerquita de 100. Y cuando hacemos el cálculo del acumulado, van a observar que curiosamente siempre la última línea me va a sumar o me va a generar un 100%, la última línea. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Bien, ya tenemos entonces estos valores calculados que me van a permitir confeccionar el gráfico. Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí este es el espacio, ¿verdad? Mi lienzo, por así decirlo, para dibujar el gráfico. Como les dije hace un momentito, la tarea de hoy es hacer un Pareto, que es esto que estoy explicando. Lo van a poder hacer los que manejen bien Excel, lo pueden hacer en Excel. Los que no son muy amigos de Excel pueden hacerlo en una hojita de papel, usando, eso sí, regla, ¿verdad? No quiero ahí líneas torcidas o mal hechas, van a usar regla y van a dibujar este gráfico. Entonces, ¿cómo es el gráfico? Bueno, aquí vamos a dibujar los dos ejes principales. El eje X, que es el horizontal, o sea, el de abajo. El eje Y, que es el vertical. Y vamos a tener presente que en el eje Y, en el vertical, vamos a colocar una escala de 0 hasta el total de los datos. Ahorita vamos a ver el ejemplo como tal. Y también vamos a tener a la derecha otro eje, Y, pero este va a ser el secundario. O sea, a la izquierda es el primario, a la derecha es el secundario. Y a la derecha va a ser una escala de 0 a 100. Ojo aquí, a la derecha es de 0 a 100 y a la izquierda va a ser de 0 hasta el total de los datos. Vamos a ver por acá. Ahora, cuando se grafica, la idea es que vamos a dibujar barras o columnas, como las que ven en pantalla. Y por acá, cuando se grafican las columnas, vamos a hacer otro particular, y es que vamos a dibujar un punto, no sé si aquí tal vez lo observan en esta columna que es la más alta, un punto en el puro centro del borde de arriba. ¿Ok? Estos puntos, porque ustedes ven aquí una serie de puntos, estos puntos se van a alimentar con los valores acumulados. Ahorita voy a presentarles algo un poquito más claro para que no se me vayan a perder. Entonces, ojo acá. Las columnas se alimentan con los totales. ¿De qué? Los totales de los defectos, por ejemplo, que estábamos viendo hace un momentito. Ahí decía, voy a devolverme para que me sigan el hilo. Por ejemplo, acá. Los totales a los que me estoy refiriendo son estos valores que tenemos acá, las cantidades. Por ejemplo, tenemos 192, 134, 47, 16 y 14. Estos números son los que tenemos que dibujar o escribir en el eje Y primario, aquí a la izquierda. Tenemos que escribir 0, siempre empezando con 0, y escribimos esas cifras de totales. Ahora, para que no se me asusten, no me vayan a decir, profe, tenemos que escribir los números desde el 0 hasta el 192, que es el más grande. Bueno, no necesariamente hay que dibujarlos uno por uno, sino que podemos hacer un rango, por decirles algo. Empecemos a escribirlos de 5 en 5 hasta llegar a 195, por ejemplo. O que los hagamos de 10 en 10 o de 20 en 20, ¿verdad? Pero siempre bajo el mismo rango, es decir, o lo hago todo de 5 en 5, o lo hago todo de 10 en 10, de 20 en 20, de 30 en 30, pero no me van a hacer, por decirles algo, por ejemplo, primero voy a hacerlo de 0 a 5 y de 5 voy a brincar hasta 30, porque entonces no estoy respetando el rango o el ancho del rango más bien. Entonces ustedes son los que van a decidir ese rango. Ok,
Ahora, en el eje Y secundario, que es el que va a la derecha, lo vamos a alimentar con los porcentajes. Los porcentajes, ¿cuáles? Los acumulados, estos que están en rojo. Y esos van a la derecha, de 0 a 100. Aquí también pueden hacer esta aclaración que estoy diciéndoles, pueden dibujar de 0 a 100, de 5 en 5, de 10 en 10, de 20 en 20, como ustedes tengan gusto. Entonces, uno lo que hace es empezar a graficar cada uno de los elementos. Ahora, aquí en la parte del eje X, ¿qué es lo que escribimos? Aquí se escriben los defectos, porque precisamente lo que queremos es graficar los defectos encontrados. Y por ejemplo, en esta primera barra, ¿verdad? El primer defecto era, a ver, se me olvidó, las impresiones. Entonces esta barra como café representa las impresiones, luego sigue el grosor, etcétera, etcétera. O sea, tenemos una barra por cada defecto identificado. Luego de dibujar los puntos, lo que sigue es trazar una línea que me una todos los puntos. Y finalmente, lo que se hace es lo que vemos en pantalla y es definir la regla 80-20. ¿Y esto cómo lo definimos? Bueno, recordemos que nos decía la teoría que el 80% de los defectos son resueltos con el 20% de los problemas encontrados. Ok, entonces, ¿qué hacemos aquí? Nosotros vamos a tener que observar en esta gráfica dónde está la acumulación del 80% y dónde está la acumulación del 20%. Si nosotros viéramos acá a la derecha, donde deberían de estar los porcentajes, aquí las disculpas del caso, porque no sé por qué no está apareciendo aquí la numeración. Si observáramos acá, el 80 precisamente coincide con esta línea. Entonces, cuando trazamos esta línea y tocamos con este punto, estamos diciendo que el 80% de los defectos están cubriendo solamente 4 defectos y que el principal problema verdaderamente radica en esta otra columna que está solamente identificando uno de los defectos. Voy a hacerles, perdón acá esto, voy a hacerles de una vez, la verdad es que no me siento cómoda con que esto no se observe bien, qué extraño. Voy a hacer de una vez la simbología, o más bien la escritura de los valores que tienen que aparecer en esa gráfica. Más si ustedes tienen que hacer esta tareita, pues aquí lo que importa es que les quede bien clarito el asunto. Entonces permítanme por favor un momentito para agregar este dato. Un momento, por favor. Ok, acá entonces tenemos el total de datos y son 192. Un segundo, ahí las disculpas del caso. 192. 14, por aquí digamos que está el 14. Ok, voy a hacerlo de 14 en 14. Vamos a ver si me alcanza.
Si alguien de pronto tiene alguna dudita, aprovechamos mientras estoy haciendo yo esto y la vamos aclarando. Vamos bien, muchachos, entonces, y muchachas. Sí, profe. Aquí digamos que me quedó muy pegadillo esto. Vamos a ver. Bueno. La idea entonces, aquí tal vez para no demorarme demasiado, ¿verdad? Es que ustedes completen los datos. Entonces repito, estos son los totales de la información que se encontró y que está detallada en el cuadro. Entonces voy a poner aquí los totales de defectos. Estos son los totales de defectos. Y en este otro lado vamos a colocar los valores del 0 al 100. Entonces, voy a hacerlo así. Aquí siempre va a ser una escala de 0 a 100 y por acá en el eje X vamos a colocar los defectos, o sea, esa característica o esos elementos que investigamos o que encontramos. Entonces, acá en este caso particular tendría que ser pegamento, sello, impresión, pegamento, sello, impresión, código de barras y grosor. Esto sería entonces lo que colocaríamos en el eje X, o sea, esas palabras que son los defectos que estamos analizando. Ok, ahora sí. Esta es la manera entonces como tendríamos que confeccionar propiamente el gráfico. Ahora, ¿cómo es que hicimos las barras? Bueno, muy sencillo. Aquí las barras, y voy a hacerlo acá para que quede bien clarito. Vamos a ver. Bien. Pegamento. Vamos a ver, pegamento. Ay, esto no lo ordené. Mira, era impresión, grosor, código de barras. Esto ahorita no. ¿Qué fallo? Bueno, este es el particular de ordenar, ¿verdad? Impresión era la que tenía más defectos. Luego grosor, código de barras. Grosor, código de barras. Sello y pegamento. Muy bien, ahora sí. Pues tengo ordenado y simplemente me fijo en la tabla para alimentar esto. Por ejemplo, dice que la impresión son 192. Entonces yo voy a dibujar una barrita sobre impresión, que es el defecto, y permítanme mover esto para que no me estorbe. Y la barrita, por ejemplo, voy a llevarla hasta 192. Luego dice que grosor es 134.
barrita en grosor, pero esta la llevo hasta la altura más o menos de 134. Yo aquí, por supuesto, ¿verdad? Hago la salvedad, como no estoy escribiendo todos los valores, sino me lleva más tiempillo. Vamos a suponer simplemente que por ahí está 134. Déjenme ver si tal vez... Voy a poner por acá 134. Ok, luego dice que es 47. Entonces voy a borrar por aquí esto para 47. Luego el valor que sigue es 16 y 14. Entonces voy a poner por aquí 16. Entonces, la barra primera va hasta a 192, esta va hasta 134, más o menos por ahí. La otra va para 47, más o menos ahí. Como ustedes van a usar regla, va a ser más sencillo darle la altura correcta de acuerdo al valor, ¿verdad? 16, más o menos por ahí. Y la última, que es pegamento, es 14, más o menos por ahí. Por supuesto, aquí la idea es que estas palabras de los errores coincidan, ¿verdad?, con la posición de las barras. Entonces, hasta acá, ¿verdad?, hemos hecho la mayor cantidad, o casi un 80% de la estructura del gráfico, ¿verdad? Entonces ya tenemos las barras. Ahora, ¿para qué me van a servir los valores de los porcentajes que tenemos por acá? Bueno, para hacer la otra parte, que es la de los puntos, ¿verdad? Esta parte de los puntos. Entonces, por ejemplo, esta barra dice que tiene referencia al 48%. Si ustedes efectivamente ven aquí los valores que están en rojo, dice que la impresión hace alusión al 48%. Entonces veámoslo acá, más o menos, ¿verdad? Como no estamos haciéndolo aquí como con una regla para que quede bien exacto, más o menos como al ojo, por así decirlo, pero ya con una aplicación, por supuesto que esto sí sería más atinado. 48, digamos que está por acá, más o menos. Permítanme, voy a ponerle aquí color para que se observe mejor. Luego tenemos el otro valor, dice que es un 81. El 81 más o menos está por ahí. Luego tenemos 93. 93 vamos a decir que está como por ahí. Siempre en dirección al centro de la columna, ¿verdad? El que sigue es un 97 y luego el 100. 97, un poquitico más arriba. Y finalmente el 100 para el último valor. Entonces vean que nos quedaría así. ¿Qué sigue? Trazar una línea que me una esos puntos, ¿verdad? Déjenme ver si por aquí tenía lo de las líneas. Así que está la línea. Esta línea acá. La línea va a ser así, entonces la mano alzada. Entonces unimos los puntos. Ahí ya tenemos esta particularidad, ¿verdad?, del gráfico. Déjenme ver, aquí hay un compañero que se nos unió. Bien. ¿Y qué sigue? El 80-20. El 80-20, como antes eso estaba explicando, yo lo que voy a hacer es dibujar
dibujar, ¿verdad? Esta línea que lo que hace, por así decirlo, es agruparme cuáles son los defectos que pertenecen al 20% y cuáles son los que pertenecen al 80%. Ahora bien, ¿cómo hago yo eso? Bueno, eso yo lo voy a trabajar con la información de la derecha. Y para que se hagan una idea, aquí ya para ir finalizando, acá, 80%, el 80%, vean que aquí lo tengo, voy a trazar una línea, donde está el 80%, esto es una casualidad, ¿verdad? Es una casualidad que yo tenga ese puntito ahí y que digamos me coincida, digámoslo así, con el 80, pero esto no necesariamente va a coincidir. Entonces, simplemente, repito, aquí lo que voy a hacer es identificar o meter en un cuadrante, digamos, en una burbuja, llamémoslo así, los elementos que pertenecen al 80% y los elementos y los defectos, perdón, que pertenecen al 20%. Entonces, estos elementos, ¿verdad? que tenemos por acá son el 80% y lo que está por fuera es el 20%. Ahora me voy a devolver para que no digan qué raro, porque en la imagen que antes la profe nos enseñó viene al revés. Ya les voy a explicar qué es lo que pasa ahí. Voy a ponerle acá un colorcito para que tal vez quede más representativo este dibujillo que estoy haciendo aquí. Okay, entonces, aquí tenemos el 80% de los defectos están agrupados y lo que queda por fuera de estas líneas son el 20%. Vean qué interesante. Al inicio, cuando vimos lo de Pareto, teníamos esta información que voy a subrayar por acá. Dice entonces que podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema. Entonces, ojo acá, en el gráfico que acabamos de confeccionar. Me dice entonces que el 20% de las causas, o sea, las impresiones, si yo resuelvo este tema, prácticamente se resuelven todos los demás. Eso es lo que quiere decir esta gráfica de Pareto. El 20% de las causas resuelve el 80% de los problemas. Ahora, si me dicen, profe, pero ¿por qué en la imagen después está al revés? Venga, aquí está el 20 y aquí está el 80. Bueno, porque Pareto no se equivoca. Vean también qué es lo que dice el dato. El 80% de las causas solo resuelve el 20% del problema. O sea, en ambos sentidos yo puedo analizar los elementos. Este 20% me resuelve el 80% y el 80% solo me resuelve el 20% de los problemas. Entonces, esta es la manera de graficar correctamente un Pareto. Y como lo dije al inicio de la clase, tenemos esta tarea que es, ustedes van a confeccionarme un Pareto con este caso que ven en pantalla. Yo igualmente en Classroom, voy a salirme por acá. Aquí ya está la tarea, es la misma imagen, ¿verdad? Para que tal vez no se pongan a buscarla en la presentación, ya aquí les queda por parte la tareita. Así que ustedes van a confeccionar un Pareto, o sea, van a hacer los cálculos y van a dibujar el gráfico completo. Yo necesito que ustedes cuando suban la tarea, que pueden hacerla en papel, le toman foto y la suben o la hacen en Excel o como ustedes quieran, tengo que observar estos
cálculos. O sea, yo necesito observar que ustedes me hicieron todos estos cálculos y este gráfico así tal cual, con las barras, con los puntos y con la separación. Ustedes me van a decir dónde está el 80 y dónde está el 20. ¿Me explico, muchachos y muchachas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Aarón, miras que no se le escuchó, digamos, como su voz, sino un ruido. No, debe tener algún problemita de audio porque no se escucha la voz, solo un ruido. Todo muy claro, profesora. Ahora sí, perfecto, gracias, Aarón. Bien, jóvenes, entonces eso sería por hoy, ¿verdad? Esa sería la clase número 2 de este módulo. Recordemos, cualquier consulta que tengan, ¿verdad? Sobre el módulo siempre va a ser vía correo electrónico. Y pues espero que se entretengan bastante con la tarea, tómenlo con calma, revisen la grabación, revisen el material. Hagan un buen trabajo, repito, usen regla, ¿verdad? No quiero que me hagan ahí un garabato extraño. Si la tarea no viene completa, lamentablemente no la voy a calificar. Tengo que observar dos cosas en la tarea. Observar el cuadro con todos los cálculos y el gráfico completo. Así que, si no hay algún comentario o alguna preguntita, sería todo por hoy. Dígame, Javier. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Algo externo a la lección. Sí. Es que el último documento de apoyo, el de la semana 4, ese usted no lo envió en PowerPoint y yo los mando a imprimir. Ajá. Entonces, ese sale como imagen por imagen. ¿Usted cree que usted puede enviar eso vía PowerPoint en formato? De la semana 4. O sea, ¿me está hablando del módulo Eh, anterior? no, para la semana 4. Ah, ok, ¿Me para la explico? semana 4 en este módulo, dice usted. Correcto, sí. Está, pero sí me aparece en PowerPoint. Qué raro, no, a mí me llegó en otro formato y lo que me hace es meter imagen por imagen, ¿no? No he podido imprimirlo por eso, porque al descargarlo sí me sale con imágenes separadas. Vea qué raro, vea. Estoy entrando aquí mismo, semana 4, ¿verdad? Sí, No sé si lo ve en pantalla. Semana 4, yo lo abro y sí, está en PowerPoint, ¿verdad? sí, qué raro, no, a mí no me llegó así. Qué extraño. Tal vez si le da una revisadita, porque ya le digo, como me aparece a mí, debería de aparecerles a ustedes. Sí, voy a volverlo a chequear, a ver. Bueno, y mira, aquí estoy viendo más bien un problemita también de color. Sí, no hay Porque, información. sí, es que no sé por qué a veces este asunto de Google le cambia el color al texto. Entonces no es que no hay información, sino que puso el texto en blanco. Vean, vamos a ver acá en edición. Bueno, voy a revisar este particular, pero tal vez si vuelve a intentarlo, Javier, porque ya le digo, no, digamos, no es que está como en otro formato, sí está en PowerPoint, así que no sé qué será. Sí, voy a ingresar otra vez a revisarlo. Ok. Ve, ahí está la información, ya le puse color, pues la información sí está, solo que no sé por qué esto le cambia el tono. Extraño. Bueno, entonces, no sé si hay alguna otra consultita, algún otro comentario. De lo contrario, entonces estaríamos... Yo estoy bien, profesora. Todo quedó muy claro. Excelente, Aaron, muchas gracias.
Así que bueno, sería entonces todo por hoy, muchachos. Que tengan muy buenas noches y ahí estamos pues en contacto, ¿verdad? Para próximas lecciones. Muchas gracias. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Eileen.